A mis 76 años, creí que ya sabía distinguir una despedida de una súplica, hasta que mi nuera me apretó la mano frente a la puerta, sonrió como si todo estuviera bien y escondió dentro de la caja del pastel la verdad que llevaba 3 años destruyendo a mi familia. La caja era del color de las nubes antes de la lluvia, blanca con bordes dorados y el nombre impreso en letras azules oscuras: Confitería La Campana, calle Sierpes. Había pedido el mismo pastel desde hacía casi 10 años. Tarta de almendras con naranja amarga y merengue ligero, tan ligero que parecía que podía soplarle encima y desaparecería. Era el pastel que Álvaro pedía siempre que cumplía años, desde los 20 hasta los 29, sin faltar uno. Primero lo pedía con voz de muchacho que todavía se sonrojaba al pedir las cosas, luego con la voz grave que fue tomando poco a poco, esa voz que a veces me recuerda tanto a su abuelo que tengo que dejar de mirarle un momento para que no se me note. Esta tarde había ido andando desde Triana hasta la calle Sierpes porque el día era hermoso y porque en octubre Sevilla huele a tierra mojada y a azahar tardío, y porque una mujer de 76 años que todavía puede andar por su ciudad sin que le fallen las rodillas no debería desaprovechar esos días. Crucé el puente de Isabel II despacio, mirando el Guadalquivir. Me detuve un momento. El río tenía ese color que tiene en otoño, entre verde y ocre, y las golondrinas andaban revueltas sobre el agua. Pensé en Esteban, como pienso siempre que me detengo sobre el río. 4 años llevaba pensando en él cada vez que veía el agua quieta. Recogí la caja a las 5 de la tarde. La señorita que me atendió en La Campana me conoce de vista. Lleva años viéndome entrar cada octubre con el mismo encargo. Me preguntó si quería que pusieran alguna dedicatoria. Le dije que no. Los pasteles de cumpleaños no necesitan palabras escritas cuando uno sabe por qué los lleva. Salí a la calle con la caja bajo el brazo, protegida con las 2 manos, y tomé un taxi porque la caja era frágil y el merengue delicado, y porque había andado ya bastante por el día. El apartamento de Julián y Marina está en la avenida de Menéndez Pelayo, número 18, cerca de los Jardines de Murillo. Un edificio antiguo reformado, con el portal de mármol blanco que chirría un poco cuando lo empujas, y las escaleras anchas de los edificios del siglo pasado, que hacen que uno piense en cuánta gente habrá subido por ahí a lo largo de los años. Julián lleva 12 años en ese apartamento. Los primeros 4 los pasó solo. Después de que Marina y él se casaran, vinieron otros 8 juntos. Yo había subido esas escaleras muchas veces. Conocía el sonido de cada escalón. Llamé al timbre. Marina abrió la puerta antes de que yo terminara de pulsar el botón una segunda vez. Eso ya fue extraño. Marina no es de las personas que abren rápido. Marina es de las personas que escuchan el timbre, se levantan sin prisa, comprueban por la mirilla, descorren el cerrojo con calma y abren la puerta con la expresión de alguien que ya estaba esperando, pero prefiere que no se note. Esta vez la puerta se abrió antes de que yo levantara el dedo del botón, como si hubiera estado con la mano puesta en el pomo desde hacía un rato largo. Sonrió. Fue una sonrisa correcta, bien formada, con los dientes y todo. Pero sus ojos no sonreían. Sus ojos miraban por encima de mi hombro hacia la calle, buscando algo o a alguien en las ventanas de enfrente o en el portal o en el trozo de acera que yo acababa de dejar atrás. «Doña Amalia, qué puntual», dijo. «Siempre soy puntual», respondí yo. Era verdad. Entré. El apartamento olía a guiso y a flores frescas. Había un jarrón con rosas amarillas sobre la consola del recibidor, recién cortadas, con el agua todavía turbia de la floristería. En la cocina se oía ruido de cacharros. Julián estaba ahí dentro, y por el sonido yo sabría decir que estaba reorganizando los platos del armario. Algo que hace cuando está nervioso. Lo sé desde que era chico y reorganizaba los libros de la estantería de su cuarto cada vez que tenía un examen que le daba miedo. Álvaro no había llegado todavía. La mesa del comedor estaba puesta para 4. Mantel blanco, las copas buenas, los platos de los domingos. Había una botella de cava en el centro, sin abrir, con el papel de estaño todavía intacto. Todo estaba muy bien puesto, muy ordenado, como cuando uno quiere que las cosas por fuera compensen lo que está mal por dentro.
Dejé la caja sobre el aparador del recibidor y me quité el abrigo. Marina me lo tomó de las manos con esa cortesía suya que siempre tiene algo de distancia incorporada, como un muro vestido de amabilidad. Me señaló el salón. Me senté en el sofá grande, el de piel oscura que siempre ha sido demasiado serio para un salón que podría ser más cálido. Julián salió de la cocina con las manos limpias en el trapo del delantal y me besó en la frente. «Madre», dijo. «Hijo», dije yo. Y en esa sola sílaba que le devolví, cargué todo lo que llevaba 3 años, sin poder decir de otra manera. 3 años de llamadas cortas, de mensajes breves, de visitas que se iban aplazando con excusas que siempre sonaban razonables, y nunca lo eran del todo. 3 años desde que Esteban murió, y Julián dejó de llamar los jueves, que era el día que siempre había llamado, el día que desde que se fue de casa a los 22 años había reservado para hablar con sus padres. Primero, dejó de llamar 1 semana, luego 2. Luego dejó de ser el día de la llamada y pasó a ser el día en que yo miraba el teléfono. Y luego el teléfono dejó de sonar del todo y empezó a sonar solo cuando yo marcaba primero. Me había dicho a mí misma durante 3 años que era Marina, que era ella quien lo alejaba, ella quien recortaba los lazos de uno en uno, con paciencia de quien sabe que no hace falta cortar del todo si vas dejando que cada hilo se deshaga solo. Me había dicho que era ella porque era más fácil ponerle nombre a la distancia si ese nombre era el de alguien que había llegado de fuera, alguien que no era de los míos de toda la vida. Era más fácil que admitir que quizás Julián llevaba años eligiendo una distancia que yo no había sabido ver, o que quizás yo había hecho algo, o no había hecho algo, que lo había ido empujando hacia ese silencio tan ordenado y tan frío. El tiempo antes de que llegara Álvaro fue extraño. Julián habló del trabajo, de un proyecto de reforma que tenía entre manos, de la humedad que le había entrado por la ventana del despacho. Marina sirvió almendras en un cuenco y puso música bajita que yo no reconocí. Ninguno de los dos mencionó el cumpleaños más de lo necesario. Ninguno de los dos me miró demasiado tiempo a los ojos. Era como estar en una obra de teatro donde los actores se saben bien el texto, pero han olvidado por qué están ahí. Álvaro llegó 20 minutos tarde. Entró con el abrigo todavía puesto. Saludó a su padre con un abrazo breve, a su madre con un beso en la mejilla, y se agachó para abrazarme a mí con esa manera suya de doblar el cuerpo entero hacia abajo, para llegar hasta donde estoy sentada, como si quisiera asegurarse de que el abrazo llega de verdad y no a medias. Tiene 29 años y todavía abraza así, con todo el cuerpo, y eso me parece uno de los mejores signos de que algo hice bien en esta vida. «Abuela, estás aquí». «Aquí estoy», dije, como siempre. Algo cruzó por sus ojos en ese momento. No supe qué era. Un destello de algo que no llegué a leer antes de que sonriera y me preguntara cómo había venido, si en taxi o andando. La cena fue larga y contenida. Julián habló más de la cuenta sobre cosas que no importaban. Marina sirvió y recogió con eficiencia de quien prefiere tener las manos ocupadas. Álvaro comió poco y escuchó mucho. Yo los observé a los 3 con la atención que solo se tiene cuando uno lleva muchos años aprendiendo a leer lo que la gente no dice, que es casi siempre más importante que lo que dice. Había algo en el aire de ese apartamento que no era la cena, ni el cava, ni las rosas amarillas del recibidor. Había algo que zumbaba por debajo de todo lo demás, como esas corrientes de aire que se cuelan por las rendijas de las ventanas antiguas y que uno nota en los tobillos sin saber bien de dónde vienen. Saqué el pastel de la caja con ceremonia, como siempre. Puse las velas. Cantamos el cumpleaños de una manera que no tenía mucha alegría dentro, pero que tenía formas. Álvaro sopló y pidió su deseo con los ojos cerrados más tiempo del necesario, como si el deseo fuera complicado o como si necesitara concentrarse mucho para formularlo bien. Corté las porciones. Julián sirvió el cava. Brindamos. Fue después del postre, cuando Julián se fue a la cocina a hacer el café y Álvaro salió un momento al balcón con el teléfono, cuando Marina se acercó a mí.
Lo hizo despacio, sin llamar la atención, con esa quietud que tiene a veces que hace que uno no se dé cuenta de que se ha movido hasta que ya está ahí. Se sentó a mi lado en el sofá grande. Bajó la voz hasta convertirla en casi nada. Me preguntó si había venido en taxi. Le dije que sí. Me preguntó si tenía ya taxi para volver. Le dije que llamaría cuando estuviera lista. Miró hacia el pasillo, hacia la cocina donde se oía el ruido de la cafetera, hacia el balcón donde Álvaro hablaba en voz baja con alguien por teléfono. Luego me miró a mí, y en esa mirada había algo que yo no le había visto nunca en 12 años de conocerla. No era amabilidad de cortesía, no era la frialdad que yo le había atribuido siempre, era miedo. Un miedo concreto, acotado, de alguien que sabe exactamente de qué tiene miedo y exactamente qué puede y qué no puede hacer al respecto. Me cogió la mano. No de manera suave. La cogió con fuerza, con los dedos apretados alrededor de los míos, y la mantuvo así más tiempo del que corresponde a un gesto de despedida o de afecto. Demasiado tiempo. El tiempo de alguien que necesita decir algo y no puede encontrar las palabras o no puede permitirse encontrarlas. Cuando por fin habló, dijo solo 2 frases. No abra la caja hasta llegar a casa, doña Amalia. Y por favor, no se lo diga a Julián todavía. Luego soltó mi mano. Se levantó. Fue a la cocina a ayudar con el café. Y la normalidad se cerró sobre ese momento como el agua sobre una piedra que acaba de caer, sin dejar rastro visible, como si nada hubiera ocurrido. Pero algo había ocurrido. Yo sentí que algo había ocurrido en los huesos, con esa certeza que tiene el cuerpo a veces antes de que la cabeza la haya procesado. La caja seguía en el aparador del recibidor, blanca con letras azules, con el peso de un pastel que ya no estaba dentro. Una caja vacía. Y sin embargo, al mirarla desde el sofá, me pareció de repente que pesaba más de lo que había pesado al entrar. Me despedí 1 hora después. Julián me bajó hasta el portal. Me preguntó si estaba bien, con esa solicitud que tiene los días en que se acuerda de ser hijo. Le dije que sí, que muy bien, que la cena había estado muy rica. Álvaro me abrazó de nuevo en la puerta, esa segunda vez que siempre me da como si supiera que entre medias puede que no nos volvamos a ver pronto, aunque nos veamos siempre. Marina me esperaba en el rellano con la caja. Me la entregó con las 2 manos, como si fuera algo sagrado o algo frágil. Y al hacerlo no dijo nada más. Solo me miró. Y en esa mirada estaba todo lo que no había podido decir. Cogí el taxi de vuelta a Triana. Llevaba la caja en el regazo, con las palmas puestas encima de la tapa, y notaba el frío de la cartulina a través de las manos. Era una noche de octubre perfectamente tranquila. Pasamos por el Paseo de Colón, luego el puente, luego las calles del Altozano. La ciudad tenía esa luz que tiene Sevilla de noche en otoño, ese tono ambarino que parece que viene de dentro de las piedras en lugar de venir de las farolas. El Guadalquivir brillaba a mi derecha. Pensé en Esteban otra vez. Noté que la caja pesaba más de un lado. Al principio lo atribuí a que la base de cartón no estaría bien centrada, o a que el plato de papel había quedado ladeado. Pero cuando el taxi giró y la caja se movió ligeramente en mi regazo, noté con claridad el desplazamiento de algo que tenía peso real, algo que se deslizaba bajo la base doblada. No era el plato de papel, no era la cinta azul de la confitería, era otra cosa. El taxi paró frente a mi portal en la calle Pureza, número 41. Pagué al conductor. Subí las escaleras despacio, con la mano en la barandilla como hago siempre porque los peldaños de esta casa los conozco de memoria, pero el cuerpo agradece el apoyo. Entré. Encendí la luz del recibidor. Me quedé de pie con la caja en las manos, sin saber muy bien si quería abrirla o si prefería dejarlo para mañana y hacer como si las palabras de Marina no hubieran cambiado algo que todavía no sabía qué era. Pero la dejé sobre la mesa del comedor. Me senté y la abrí. La cinta azul de la campana estaba puesta. El plato de papel con las migas del merengue, las marcas del cuchillo en el papel, el olor que quedaba a almendras y naranja. Todo lo que debería haber ahí estaba.
Levanté el plato con cuidado. Bajo la base plegada de la caja, doblada con precisión, como si alguien la hubiera colocado con tiempo y con cuidado, y no en el último momento, había un sobre de papel de color beige, grueso, con mi nombre escrito a mano en tinta azul oscura, Doña Amalia Requena Valcárcel. La caligrafía era de Marina. La reconocí de otras veces, de otras notas, de aquella tarjeta del primer año que mandaron juntos para el Día de la Madre. Atado al sobre con hilo blanco, del tipo que se usa para coser o para envolver cosas pequeñas que uno quiere que no se muevan, había una llave. Pequeña, antigua, de las que ya no se hacen, de latón oscurecido por los años, con el anillo desgastado de haber colgado en algún lugar durante mucho tiempo. La sostuve entre los dedos. Era ligera, pero tenía esa solidez específica de las cosas que llevan muchos años siendo lo que son. El corazón me latía despacio, pero con fuerza. No con el miedo del que presiente algo malo, sino con la calma tensa de quien sabe que lo que viene a continuación es importante y que tiene que estar muy quieta y muy atenta para no perder ninguna parte de ello. Abrí el sobre. Dentro había 3 documentos. Los saqué uno por uno y los puse sobre el mantel blanco del comedor, bajo la luz de la lámpara que Esteban compró hace 23 años en un anticuario de la calle Feria y que todavía tiene la misma pantalla de tela verde oscura que siempre había tenido. El primero era una copia, un contrato de compraventa, con membrete de notaría, con sellos, con nombres. El objeto, una casa en Carmona, calle Dolores Quintanilla, número 7. La casa donde Esteban había nacido. La casa que sus padres le dejaron y que nosotros habíamos cuidado durante 38 años de matrimonio, como se cuida algo que no es solo tuyo, sino de todos los que vinieron antes que tú. El segundo era una carta. La caligrafía era de Esteban, vieja. El papel tenía ese color levemente amarillado que da el tiempo cuando el papel es bueno y solo el tiempo lo trabaja. Era una carta que él había escrito antes de morir. No sabía cuándo. No sabía si lo había sabido Marina o si la había encontrado en algún lugar. Pero era suya, inequívocamente. Tenía su forma de escribir la letra R y su manera de dejar el margen izquierdo un poco más ancho que el derecho. El tercero era un billete reciente. Papel moderno, tinta de impresora, pero con un párrafo escrito a mano al final. La letra era de Marina. Decía, Doña Amalia, mañana Julián firma la transferencia definitiva. Lo sé desde hace 3 días. Le juro que no lo sabía antes. En la carta que le dejo, don Esteban lo explica mejor que yo. La llave es de una gaveta en Carmona. Hay más documentos ahí que son suyos. Perdóneme si puedo. Me quedé sentada mucho tiempo frente a esos 3 documentos sobre el mantel blanco. Afuera, el Guadalquivir seguía pasando. La lámpara de pantalla verde seguía encendida, y yo empecé a entender que lo que había llevado en aquella caja blanca, desde la avenida de Menéndez Pelayo hasta la calle Pureza, no era los restos de un pastel de cumpleaños. Era una verdad que alguien había guardado demasiado tiempo y que por fin había encontrado la manera de llegar hasta mí, aunque hubiera tenido que viajar escondida bajo la base plegada de una caja de confitería para hacerlo. Esa noche no dormí. No fue un insomnio de los que uno conoce, de esos que tienen que ver con el ruido de la calle, o con el calor de septiembre, o con los achaques que van llegando con los años como huéspedes que nadie invitó. Fue otra cosa. Fue el tipo de vigilia que tiene sentido, que está justificada, que uno comprende aunque la lamente. Me quedé sentada en el sillón del salón, bajo la lámpara verde, con los 3 documentos sobre la mesa y la llave de latón entre los dedos. Y estuve leyendo y releyendo y pensando hasta que la ciudad fue cambiando de noche a madrugada y de madrugada a ese gris pálido que precede al amanecer y que en Sevilla tiene un silencio particular, como si la ciudad entera respirara hondo antes de volver a empezar. Leí la carta de Esteban 3 veces. La primera vez no la entendí entera porque los ojos se me nublaron antes de llegar al 3er párrafo y tuve que detenerse y esperar a que pasara. La segunda vez la entendí mejor, pero no quise creerla todavía. La tercera vez la leí despacio, en voz muy baja, casi susurrando, como si Esteban estuviera en la silla de enfrente,
y yo le estuviera devolviendo sus palabras para que supiera que habían llegado y que habían llegado bien. Esteban había escrito la carta 3 meses antes de morir. Lo sabía yo por la fecha, que coincidía con el momento en que el médico le había dicho que el corazón ya no daba más y que convenía poner los asuntos en orden. No me lo había dicho a mí en esos términos, o quizás sí, y yo no había querido escucharlo con toda la claridad con que él lo dijo. Esteban era así. Decía las cosas claras y luego tenía la paciencia de esperar a que los demás llegaran a lo que él ya había dicho. En la carta explicaba la casa de Carmona. Explicaba que llevaba años sabiendo que Julián cargaba con algo. No un secreto en el sentido dramático de la palabra, sino una convicción. Una convicción que había ido construyendo desde los 20 y pocos años, desde que eligió dedicarse a la arquitectura en lugar de a la empresa familiar, que era lo que se esperaba de él, desde que se casó con Marina sin consultar demasiado, desde que fue tomando una vida que era la suya, pero que se alejaba en cada elección de la que nosotros habíamos imaginado para él. La convicción de que nosotros, y yo en particular, nunca lo habíamos perdonado del todo por eso. Que debajo de cada abrazo y de cada llamada de los jueves y de cada Navidad en familia, había un reproche que nunca se había dicho en voz alta, pero que él había aprendido a sentir de todas formas. Esteban escribía: «Sé que Amalia no lo siente así. Sé que para ella Julián es tan hijo como siempre lo fue, pero Julián no lo sabe. Y hay cosas que uno no sabe, aunque le sean dichas porque llevan demasiado tiempo viviendo ya como verdad dentro de uno». Me tuve que detener ahí. Me tuve que detener y dejar los papeles sobre la mesa y mirar la pantalla verde de la lámpara sin ver nada hasta que el pecho se me asentó un poco. ¿Cuántas veces me había preguntado yo en estos 3 años qué había hecho mal? ¿Cuántas veces había llegado a la conclusión de que era Marina, que era la distancia de Marina, que era esa manera que tenía de estar en las reuniones familiares como de puntillas, como si pudiera marcharse en cualquier momento y nadie lo notara demasiado? ¿Cuántas veces había pensado que si Julián se alejaba era porque alguien lo estaba alejando? Nunca me había sentado a contemplar la posibilidad de que Julián se alejara por sus propias razones, por razones que venían de dentro y que quizás tenían que ver conmigo, aunque no fueran culpa mía. Son 2 cosas distintas que uno confunde con facilidad. Esteban lo había visto. Esteban siempre veía esas cosas. Tenía esa quietud que da a veces la gente tranquila, que no es pasividad, sino atención. Una atención que mira sin ser vista. Yo siempre había sido la que hablaba en esta familia. Esteban era el que escuchaba. Y resulta que en el escuchar había captado algo que yo en todos mis años de hablar no había sabido decir. La casa de Carmona. La casa en la calle Dolores Quintanilla era la casa de los padres de Esteban. Una casa de pueblo, de las de fachada blanca y patio interior, y las persianas de madera pintadas de verde oscuro que se cierran de golpe cuando hay viento. La habíamos tenido siempre abierta en verano, cerrada el resto del año, con Fernanda, que fue la mujer de limpieza de la familia durante 30 años, yendo cada 2 semanas a ventilar y a ver que todo estuviera en su sitio. Álvaro había pasado allí muchos veranos de niño. Julián también de pequeño, antes de que la vida se pusiera seria. Esteban explicaba en la carta que había dejado documentos en esa casa. En la gaveta de la mesita del dormitorio de matrimonio, que se cerraba con llave porque era la mesita de su madre y su madre guardaba siempre todo con llave, aunque no tuviera nada que esconder, que era simplemente su manera de ser. En esa gaveta había documentos que me pertenecían a mí, documentos relacionados con la escritura de la casa, con las participaciones que a Esteban le habían correspondido del terreno familiar cuando murieron sus padres, y que según la escritura original me correspondían a mí en partes iguales si él faltaba. No habíamos hablado de eso nunca, porque la casa de Carmona era de los 2, y ninguno de los 2 tenía intención de ir a ningún lado sin el otro. Pero él lo había dejado por escrito, ordenado, con el nombre del notario y el número de escritura y todo lo que haría falta para que yo pudiera defenderme si alguna vez necesitara defenderme. Lo que no sabía Esteban,
Lo que no había podido saber desde la gaveta cerrada del dormitorio de Carmona era que Julián iba a tomar una decisión que yo no sabría hasta que fuera casi demasiado tarde. El contrato de compraventa que Marina había metido en la caja era un borrador. Tenía las firmas de 3 partes menos la mía. Tenía la fecha del día siguiente marcada en el encabezado como fecha de formalización definitiva. Y tenía mi nombre en el apartado de partes interesadas con la anotación, representada por poder notarial concedido por de Julián Requena Valcárcel. Me quedé mirando esa línea mucho tiempo. Un poder notarial. Julián tenía un poder notarial sobre algunas de mis cuentas y propiedades desde que Esteban murió, porque en ese momento, con el dolor y el desorden que trae el duelo, yo misma se lo había pedido a él, para que se encargara de las cosas que yo no podía mirar todavía. Para no tener que pensar en papeles, cuando lo único que quería era que me dejaran estar quieta con mi pena. Fue un gesto de confianza. Entendí esa noche bajo la lámpara verde, un gesto que alguien había utilizado de una manera que yo no había imaginado posible. No lo había imaginado posible porque Julián era mi hijo. Porque una madre no imagina ciertas cosas de sus hijos. No porque sea ingenua, sino porque hay un tipo de amor que funciona como un filtro y que convierte las señales que no encajan en coincidencias o en malentendidos antes de permitir que se conviertan en lo que realmente son. Pero ahí estaba el contrato, con mi nombre, con mi participación representada, con la fecha del día siguiente. Me pregunté por qué Marina me lo había dicho. Me pregunté qué la había movido a esconder esos papeles en una caja de pastel y entregármelos con esa manera cargada de silencio. Una mujer que llevaba 12 años siendo la nuera discreta, la que no se metía en los asuntos de la familia política, la que observaba y callaba. ¿Qué había cambiado? ¿Qué había visto o sabido en esos 3 días desde que Julián le había dicho, o ella había descubierto, que la venta estaba casi hecha? El billete que Marina había escrito a mano al final del tercer documento terminaba con «Perdóneme si puedo». Esa frase me estuvo acompañando toda la noche. «Perdóneme si puedo». No pidiéndome perdón por lo que Julián iba a hacer, pidiéndome perdón por ella misma, por lo que no había dicho antes, por los años en que había estado ahí, en ese apartamento de la avenida de Menéndez Pelayo, siendo la esposa correcta y la nuera educada y la mujer que nunca causaba problemas, mientras por dentro, quizás, entendía más de lo que todos creíamos y cargaba con ese entender sola y en silencio. Me fui levantando la imagen de Marina que no había tenido antes, no la imagen de la mujer fría que alejaba a mi hijo de mí, sino la imagen de una mujer que había llegado a una familia con sus costumbres y sus lealtades y sus silencios ya formados, y que había tratado de encontrar su lugar dentro de todo eso sin hacer demasiado ruido, y que en algún momento del camino había empezado a ver cosas que nadie más veía o que nadie más quería ver, y que había cargado con ese peso durante un tiempo que ahora me resultaba difícil calcular. Había una cosa más que me resultaba difícil de digerir esa noche, la más difícil de todas. La razón que Esteban daba en su carta para explicar por qué Julián podría querer vender la casa de Carmona no era la que yo habría supuesto. No era codicia. No era necesidad económica urgente, aunque en el contrato constaba que había una deuda profesional que liquidar. La razón que Esteban intuía, con esa claridad tranquila que tenía para ver a las personas que quería, era otra. Escribía: «Creo que Julián quiere vender la casa porque la casa es el pasado. Y el pasado, para Julián, tiene el sabor de no haber sido suficiente. No lo digo como acusación, sino como comprensión. Hay personas que necesitan borrar los lugares para poder seguir viviendo. Hay personas que confunden las paredes con los juicios que se recibieron dentro de ellas. Julián creció en una familia donde se hacían las cosas bien, pero donde quizás no siempre se dijo en voz alta que hacerlas de manera diferente también estaba bien. No sé si eso es un fallo nuestro. Sé que es una consecuencia que está ahí. Esteban, con 74 años y el corazón ya cansado, había escrito eso. Había sido capaz de ver eso. Yo,
con 76 y el corazón todavía entero, había tardado 4 años en empezar a verlo. Me levanté del sillón cuando el cielo empezó a aclararse. Fui a la cocina y puse el café. Saqué las tazas, la de siempre, la de porcelana azul que Álvaro me regaló en mi cumpleaños hace ya 7 años, con el dibujo de una golondrina en el borde. Esperé a que el café cayera, y cuando estuvo lo serví solo, sin azúcar, como lo había tomado siempre, y me lo bebí de pie junto a la ventana, mirando la calle Pureza que iba despertando poco a poco. Triana empieza a moverse pronto. Las persianas de la pescadería de la esquina subiendo con ese ruido de madera y metal que tiene las mañanas del barrio. El señor Cañero saliendo a barrer el umbral del bar como lleva haciendo desde que yo tengo memoria de este barrio, que es mucho tiempo. Las palomas en el alféizar de la ventana de enfrente, siempre las mismas, siempre con el mismo orden, como si tuvieran asignado su sitio desde antes de nacer. Mi barrio, mi ciudad, mi calle de toda la vida. Esteban y yo habíamos llegado a esta calle recién casados, cuando yo tenía 25 años y él 29, con una maleta cada uno y las ganas de construir algo. Habíamos criado a Julián en este piso, en estas habitaciones con los techos altos y las ventanas que dejan pasar demasiado el frío en invierno y demasiado el calor en verano, pero que también dejan pasar la luz de una manera que ninguna ventana moderna que yo haya conocido consigue imitar. Julián había aprendido a andar por este pasillo. Había hecho sus primeras sumas en esa mesa del comedor. Había tenido sus primeras fiebres en la habitación del fondo. Y yo había pasado 3 años pensando que lo estaba perdiendo por culpa de su mujer, sin ver lo que Esteban había visto, sin querer ver lo que quizás no me resultaba cómodo ver. Puse la taza en el fregadero. Miré el reloj. Eran las 8:15 de la mañana. Cogí el teléfono. Llamé a Álvaro. Contestó al segundo tono, lo cual me dijo que tampoco había dormido mucho. «Abuela». «Buenos días, hijo. Necesito que vengas». Hubo una pausa corta. No de sorpresa, sino de algo más parecido al alivio. Como si hubiera estado esperando esta llamada y al mismo tiempo no supiera si alegrase de que llegara. «¿Cuándo?» «Ahora». Otra pausa. «Voy». Colgué. Volví al salón. Puse los 3 documentos en orden sobre la mesa, la carta de Esteban encima del todo. Cogí la llave de latón y la sostuve en la palma de la mano. Era pequeña y pesada y estaba segura, muchos años esperando en algún lugar a que alguien la recogiera y la usara para abrir lo que debía ser abierto. Fuera, el Guadalquivir seguía pasando. Las golondrinas seguían revueltas sobre el agua. Y yo, Amalia Requena Valcárcel, 76 años, viuda y madre y abuela, me quedé sentada en el sillón del salón, esperando a mi nieto con la certeza tranquila de que lo que venía a continuación iba a ser difícil, pero que ya no podía no hacerse. Álvaro tardó 45 minutos en llegar desde su apartamento en el barrio de Santa Cruz. Llamó al timbre sin avisar por teléfono de que estaba abajo, como hacen los que saben que siempre se les va a abrir. Entró con el abrigo todavía puesto, el pelo sin peinar de la prisa, una bolsa de papel de la panadería de la esquina con 2 croissants dentro, porque era Álvaro, y Álvaro siempre llegaba con algo, aunque fuera a las 9 de la mañana, en una situación que claramente no era un desayuno normal. Dejó la bolsa sobre la mesa del comedor. Miró los documentos. Miró la llave. Me miró a mí. Se sentó sin quitarse el abrigo. «Cuéntame», dijo. Y yo le conté. Le conté todo desde el principio. La caja, las palabras de Marina en el sofá, la llave atada con hilo blanco, el sobre de papel beige con mi nombre en tinta azul. Le leí la carta de Esteban sin intentar contener la voz, que se me fue quebrando en 2 o 3 sitios, pero que se recompuso sola, porque yo no era de las personas que se quedan sin voz cuando más la necesitan. Le mostré el contrato con la fecha de hoy marcada en el encabezado. Álvaro escuchó todo sin interrumpirme una sola vez, con esa quietud suya que a veces me parece un eco de la quietud de Esteban, esa manera de estar completamente presente sin moverse, sin mirar al lado, como si el mundo pudiera esperar mientras él escucha. Cuando terminé, se quedó un momento en silencio. Luego dijo: «¿Qué quieres hacer?» «No». «¿Qué debemos hacer?» «No».
¿Qué hay que hacer? ¿Qué quieres hacer tú? Era la pregunta correcta y la manera correcta de hacerla, y me alegré de haberle criado con un abuelo que también sabía hacer las preguntas correctas. Le dije lo que había decidido durante la noche, mientras el Guadalquivir pasaba y las golondrinas se revolvían y la lámpara verde seguía encendida sobre los documentos de papel beige. No iba a llamar a un abogado esa mañana. No iba a llamar a Julián para pedirle explicaciones por teléfono. No iba a hacer nada que no pudiera mirarse al día siguiente con la misma claridad con que se toman las decisiones a las 9 de la mañana, después de una noche entera despierta. Lo que iba a hacer era ir a Carmona. Esa tarde, si era posible, con él. A abrir la gaveta. A leer lo que Esteban había dejado para mí. A ver con mis propios ojos lo que había detrás de esa llave pequeña y antigua que llevaba meses o años esperando en algún lugar de una casa de pueblo sevillano. Y al volver, hablaría con Julián. No para acusarlo, no para exigir, para decir la verdad. La que Esteban había escrito con 74 años y el corazón cansado. La que Marina había metido en una caja de pastel con el miedo en los ojos. La que Álvaro llevaba en la espalda desde la noche anterior, aunque no supiera todavía exactamente de qué forma la cargaba. Álvaro asintió. Abrió la bolsa de papel de la panadería. Me puso un croissant delante. Entonces, desayunamos primero, dijo. Y yo, que no había comido nada desde la cena de cumpleaños de la noche anterior, que había pasado toda la noche despierta leyendo cartas de un hombre muerto y mirando contratos con mi nombre en letra de molde, cogí el croissant con las 2 manos y le di el primer mordisco mientras el sol de octubre entraba por las ventanas de la calle Pureza y Triana terminaba de despertar afuera. Algunas mañanas uno desayuna así, con la verdad puesta sobre la mesa y los documentos todavía ahí y una llave antigua en el bolsillo del delantal y el nieto enfrente sin haberse quitado todavía el abrigo. Y sin embargo, el croissant sabe a croissant y el café huele a café y la luz sigue siendo la misma luz de siempre. La vida no para que uno procese las cosas. Sigue. Y uno tiene que seguir con ella, aunque sea un paso detrás, aunque le duelan los pies. El camino a Carmona no es largo. 40 kilómetros desde Sevilla hacia el este, por la carretera que sale de la ciudad y atraviesa la campiña antes de subir a la colina donde el pueblo lleva sentado desde antes de que hubiera palabras escritas para nombrarlo. Álvaro condujo su coche, uno de esos pequeños grises que tienen los jóvenes ahora que caben en cualquier hueco, pero que a mí me hacen sentir más cerca del suelo de lo que estoy acostumbrada. Yo iba en el asiento del copiloto con el bolso en el regazo, y dentro del bolso, envuelta en el pañuelo que siempre llevo, la llave de latón oscurecido. Salimos de Sevilla a las 11 de la mañana. El sol de octubre pegaba de lado, ese sol que no calienta pero que encandila, que hace que uno lleve la mano puesta en la visera para ver la carretera. La campiña al este de Sevilla, en otoño, tiene un color que no sé describir bien con palabras porque es varios colores a la vez. El ocre del rastrojo, el verde todavía vivo de los olivos, el rojo oscuro de la tierra removida donde ya han pasado los arados. Esteban y yo habíamos hecho ese camino muchas veces, siempre con las ventanas un poco abiertas, aunque hiciera frío, porque Esteban decía que la campiña huele diferente desde dentro del coche, y que eso era un desperdicio. Álvaro condujo despacio. No sé si fue deliberado o si era su ritmo natural, pero lo agradecí porque yo necesitaba ese tiempo entre la decisión y la llegada para seguir poniendo las cosas en su sitio dentro de mí. Me preguntó por Julián de una manera que no era una pregunta sobre el contrato, sino sobre él como persona. Siempre fue así de cerrado, dijo. No como acusación, como observación de quien lleva 29 años observando a su padre con la paciencia que solo tienen los hijos que quieren entender. Le dije que no siempre. Le dije que cuando era chico, antes de los 15 o 16 años, Julián había sido un muchacho que hablaba mucho, que hacía preguntas, que traía a casa los problemas del colegio y los desplegaba sobre la mesa del comedor como si fueran mapas que necesitaran ser leídos en voz alta para tener sentido,
que en algún momento de la adolescencia, que es cuando los hijos empiezan a calcular cuánto de lo que sienten se puede decir sin coste, había empezado a hablar menos, y que para cuando fue adulto de verdad, con trabajo y con vida propia, ya casi no hablaba de las cosas que importaban. Álvaro dijo: ¿Y tú le preguntabas? Me quedé callada un momento. Le dije que creía que sí, que en mi recuerdo yo siempre había preguntado, que siempre había estado disponible, que siempre había dejado la puerta abierta, pero al decirlo noté algo en el decir lo mismo, una levísima disonancia entre las palabras y lo que vivía debajo de ellas, que me hizo menos segura de lo que acababa de afirmar. Álvaro no dijo nada más, solo asintió, y eso fue suficiente. Carmona apareció en el horizonte a los 40 minutos de salir de Sevilla. La silueta de la colina, la torre de la iglesia de San Pedro recortada contra el cielo, las murallas que llevan ahí desde los romanos, mirando la llanura con esa paciencia de las cosas que han visto pasar suficiente historia como para no asombrarse de nada. Entramos por la puerta de Sevilla. Las calles del casco antiguo son estrechas y con pendiente, y tienen ese pavimento irregular de los pueblos donde las piedras llevan siglos en su sitio y no piensan moverse. Aparqué el coche, quiero decir que aparcó Álvaro porque yo ya no conduzco, en la plaza de San Fernando, y desde ahí fuimos andando hasta la calle Dolores Quintanilla. La casa es de fachada blanca, con la cal un poco desconchada en la esquina inferior izquierda, cosa que yo había visto cada vez que venía y que siempre había pensado que había que arreglar y nunca había llegado a arreglar. Las persianas de madera pintadas de verde oscuro estaban cerradas. El pomo de la puerta principal, de hierro forjado con forma de aro, estaba ligeramente oxidado en las junturas. Saqué la llave del piso de la entrada del bolso, que la tenía guardada desde siempre en un llavero de plata que me regaló Esteban el año que cumplimos 25 de casados. Abrí. El olor de la casa de Carmona es un olor que existe solo en ese lugar y que no he encontrado nunca en ningún otro sitio. Es una mezcla de cal y madera vieja, y algo que podría ser lavanda de las bolsitas que siempre se ponían en los armarios de la familia Requena para guardar la ropa de temporada, y algo que podría ser el tiempo mismo si el tiempo tuviera olor. Entramos. El recibidor estaba oscuro porque las persianas estaban bajadas. Álvaro buscó el interruptor de la luz. Los fluorescentes del pasillo tardaron un momento en encenderse, como siempre, con ese parpadeo de los fluorescentes viejos que da la sensación de que la casa está despertando poco a poco. El patio interior era lo primero que se veía desde el pasillo central. El pozo que ya no tiene agua, solo tierra. La parra que trepaba por el muro norte y que en octubre había perdido casi todas las hojas. Las macetas de geranios que Fernanda seguía cuidando en sus visitas quincenales, porque ella decía que los geranios de la familia Requena no podían morirse mientras ella pudiera evitarlo. Estaban vivos y rojísimos contra el blanco de la pared. Fui directamente al dormitorio de matrimonio. La habitación estaba tal como siempre había estado, con las sábanas de hilo blanco cubiertas por la colcha de ganchillo que hizo la madre de Esteban, con el crucifijo de madera sobre la cabecera, con el armario de pino oscuro que chirriaba si uno abría la puerta derecha demasiado rápido. La mesita de noche estaba a la derecha de la cama, del lado que había sido de Esteban cuando veníamos aquí. Era una mesita pequeña, de mármol blanco con patas de hierro pintado, con un cajón estrecho y un tirador de porcelana azul y blanca. La cerradura del cajón era pequeña, del mismo latón oscurecido que la llave que llevaba en el bolsillo. Saqué el pañuelo. Desenvolvía la llave despacio. La puse frente a la cerradura. Entró sin resistencia, como si la distancia entre la llave y la cerradura no hubiera sido nunca de meses ni de kilómetros, sino solo de un momento de intención. El cajón se abrió. Dentro había una carpeta de cartón marrón atada con una cinta de hilo. Dentro de la carpeta había documentos. Los saqué con cuidado, con las 2 manos, y los llevé hasta la cama donde los extendí uno a uno sobre la colcha de ganchillo de la abuela Requena. Eran exactamente lo que Esteban había descrito en su carta. La escritura original de la propiedad, con mis derechos claramente establecidos, el testamento notarial que Esteban había actualizado el año anterior a su muerte,
y que reconocía mis participaciones en la Casa de Carmona con independencia de cualquier poder notarial concedido a terceros, y una nota que no era una carta larga, sino solo una hoja, escrita a mano, con una sola frase que yo reconocí de inmediato, porque era una frase que Esteban me decía a veces cuando yo llegaba a casa agobiada con algo, y él sabía antes de que yo abriera la boca que necesitaba que alguien le pusiera nombre al agobio. La frase decía: las cosas que no se dicen no desaparecen, solo aprenden a esperar. Me senté en el borde de la cama de matrimonio de la casa de Carmona, sobre la colcha de ganchillo, con los documentos en las manos y la llave de latón en el bolsillo del abrigo, y el olor de la casa mezclándose con el sol de octubre que se colaba por las rendijas de las persianas en franjas estrechas y doradas. Álvaro estaba en el umbral de la habitación. No había entrado. Sabía que ese momento era mío y lo había dejado ser mío sin que yo se lo pidiera. Después de un rato que no sé cuánto duró, levanté la vista. «Tenemos que volver a Sevilla», le dije. «¿Esta tarde?» «Esta tarde». Guardé los documentos con cuidado en la carpeta de cartón marrón. Até la cinta de hilo. La puse dentro de mi bolso, sobre el pañuelo donde había llevado la llave. Cerré el cajón de la mesita. Apagué la luz del dormitorio. Caminé por el pasillo mirando el patio con los geranios rojos y el pozo vacío y la parra sin hojas. Antes de salir me detuve un momento en el recibidor. Le dije en voz baja, a nadie en particular, o quizás a Esteban, que estaba en todas partes desde que se fue, que lo había escuchado, que había tardado demasiado, pero que lo había escuchado. Luego cerré la puerta, guardé la llave y volví al coche con mi nieto. El camino de vuelta lo hicimos casi en silencio, que era el silencio que se necesitaba. No un silencio incómodo, sino el tipo de silencio que tiene consistencia y color, que es casi una conversación en sí mismo. A la altura del desvío de Alcalá de Guadaíra, Álvaro puso la radio bajita, una emisora que ponía copla, porque era domingo, y en Sevilla las emisoras de los domingos ponen copla, aunque ya nadie sepa muy bien por qué. Y eso también formaba parte del paisaje de ese día, junto con la campiña ocre y el sol de lado y la carpeta de cartón marrón dentro de mi bolso. Llegamos a Sevilla a las 2:30 de la tarde. Álvaro aparcó en la calle Pureza y subimos a mi apartamento. Yo puse los documentos sobre la mesa del comedor junto a los 3 que Marina había escondido en la caja la noche anterior. Ahora eran 6. 6 documentos sobre el mantel blanco bajo la lámpara de pantalla verde que seguía apagada porque de día no hacía falta. Los miré todos juntos y sentí algo que no sé si llamar claridad o simplemente el fin de la niebla. Eran la misma verdad vista desde distintos ángulos, pero era una sola verdad y ya no había manera de mirarla de otra forma. Le dije a Álvaro que tenía que llamar a su padre. Álvaro asintió. Cogió el teléfono. Llamó. Julián contestó al tercer tono con una voz que tenía algo de tensión contenida, como si llevara horas esperando una llamada que no sabía si quería recibir. Álvaro le dijo: «Papá, necesitamos que vengas a casa de la abuela. Los dos, tú y Marina, esta tarde». Hubo un silencio. «¿Qué pasa?», dijo Julián. «Ven y te lo contamos». Otro silencio. Luego: «Vamos en 1 hora». Colgó. Álvaro me miró. Yo asentí. Fui a la cocina a hacer algo de comer porque la única manera que tengo de manejar la espera, cuando la espera es importante, es tener las manos ocupadas. Calenté el guiso de garbanzos que tenía del día anterior. Corté pan. Puse la mesa para 2, aunque sabía que Álvaro comería poco, porque cuando está nervioso come poco, igual que su padre, aunque los dos negarían tener nada en común. Comimos en silencio casi completo, salvo por el ruido de la calle entrando por la ventana entreabierta y el tic del reloj de la cocina que lleva en esa pared desde antes de que Julián naciera. Después del café, me fui al dormitorio a lavarme la cara y cambiarme el jersey. Me miré en el espejo del baño. 76 años. El cabello blanco recogido con las horquillas de siempre. Las arrugas alrededor de los ojos que mi madre también tenía al final. Los ojos, que son los ojos de siempre, marrones y un poco cansados pero enteros, atentos.
los ojos de una mujer que ha vivido suficiente para saber que lo que viene a continuación va a pedir todo lo que tiene y que tiene suficiente. Me puse el jersey azul, el que Esteban decía que me sentaba bien porque era el color del Guadalquivir cuando hace buen tiempo. Volví al salón. Julián y Marina llegaron a las 4:20 de la tarde. Oí el timbre y fui a abrir yo misma. Julián estaba en el rellano con el abrigo gris que lleva siempre en octubre, con las manos en los bolsillos, con esa expresión suya de quien sabe que está a punto de tener una conversación difícil y ha decidido de antemano que lo mejor es afrontarla con la menor expresión posible. Marina estaba detrás de él, un paso atrás, con la misma expresión de la noche anterior, cuando miraba las ventanas de la calle buscando algo que no sabía si iba a llegar. Los dos me miraron. Yo los miré. Les dije, «Pasad». Entraron. Álvaro estaba de pie junto a la ventana del salón. Julián lo vio y en su cara pasó algo que fue a la vez el alivio de ver a su hijo y algo más complicado que no supe descifrar del todo en ese primer momento. Marina pasó al salón y sus ojos fueron directamente a la mesa del comedor donde estaban los 6 documentos. Vi cómo los reconocía. Vi cómo respiraba de una manera diferente al verlos ahí, más lenta y más profunda, como quien ha estado conteniendo el aire sin saberlo y por fin puede soltarlo. Julián también los vio, y en ese momento, en el momento en que Julián vio los documentos sobre el mantel blanco de la mesa del comedor de la casa donde se había criado, con la lámpara de pantalla verde detrás y la foto de sus padres en la pared del fondo, algo cambió en su cara. No de golpe, poco a poco, como cuando una máscara empieza a aflojar por los bordes antes de caer entera. Vi pasar por su cara la sorpresa, luego algo que podría haber sido indignación, pero que no llegó a formarse del todo, luego algo que era reconocimiento, y luego, al final, debajo de todo lo demás, algo que yo no le había visto en la cara a mi hijo en muchos años y que tardé un momento en identificar porque no me lo esperaba ahí: vergüenza. No la vergüenza de quien ha sido descubierto en algo pequeño, la vergüenza más profunda y más difícil, la que viene de reconocerse en algo que uno no quería reconocerse. Me quedé de pie en el centro del salón con los 6 documentos a mi derecha y mis 3 personas más cercanas en ese mundo a mi izquierda y delante, y dije lo único que sabía que era el principio correcto. «Siéntense». Se sentaron. Julián eligió la silla de la derecha, la que siempre fue suya de pequeño en los almuerzos de domingo, la que da de espaldas a la ventana. Marina se sentó a su lado, pero dejando un espacio entre ellos que no era mucho en centímetros, pero que se notaba. Álvaro permaneció de pie junto a la ventana un momento más y luego fue a sentarse en el otro lado de la mesa, enfrente de su padre, con esa tranquilidad suya que en ese momento me pareció la cosa más valiosa de la habitación. Yo me quedé de pie, no por teatralidad, sino porque en ese momento estar de pie era la postura correcta para lo que tenía que decir. Hay cosas que se dicen mejor así, con el peso del cuerpo sobre los 2 pies, con el suelo debajo y el techo encima y el espacio abierto alrededor. Cogí la carta de Esteban y la puse en el centro de la mesa. No la leí en voz alta. Ya la había leído bastante. La dejé ahí para que Julián la viera, para que viera la letra de su padre, que era inconfundible, y el papel amarillado por el tiempo y la fecha en el encabezado. Julián la miró, alargó la mano despacio y la tocó con la punta de los dedos, solo la esquina superior, como si necesitara confirmar que era real antes de aceptar que existía. «¿Dónde estaba esto?», dijo. Su voz era baja y tenía una textura que yo no le conocía, entre rugosa y precavida. «En Carmona», dije yo, «en la gaveta de la mesita de noche de tus abuelos, donde tu padre la dejó para mí». Silencio. Marina tenía las manos juntas sobre la mesa, miraba el mantel. Le dije a Julián, sin subir la voz, porque no hacía falta subir la voz: «Sé lo del contrato». No fue una acusación, fue una constatación. Las 2 cosas son muy distintas, aunque contengan la misma información. La acusación necesita una reacción de defensa. La constatación solo necesita que la persona que escucha decida qué hace con ella. Julián soltó el aire por la nariz, un sonido lento, controlado,
de alguien que lleva tiempo preparando esta situación sin saber exactamente qué forma iba a tomar. Iba a decírtelo, dijo. ¿Cuándo? Después de que estuviera hecho. Álvaro dijo algo en voz baja que no llegué a escuchar del todo. Julián lo miró un momento y luego volvió a mirarme a mí. Hay una deuda, dijo. Una deuda profesional que no tiene fácil solución de otra manera. El despacho ha tenido 3 años malos. No me veía capaz de explicártelo todo porque... Se detuvo. ¿Por qué? Dije yo. Tardó en responder. Cuando lo hizo, la voz tenía ya un tono diferente, más suave, con menos armadura. Porque me daba vergüenza, dijo. Porque tú y papá siempre hicisteis todo bien, y yo llevo años sin hacer las cosas bien. Ahí estaba. Ahí estaba lo que Esteban había escrito en su carta, con esa letra inclinada hacia la derecha que tenía siempre cuando escribía sobre cosas que le importaban mucho. Lo que yo no había visto durante todos esos años de llamadas cortas y mensajes breves y visitas aplazadas. No era Marina quien alejaba a mi hijo. Era mi hijo quien se alejaba, por su propio peso, por la convicción que llevaba dentro de que fallar delante de sus padres era algo que no podía permitirse mostrar. Y yo, que lo quería más que ninguna cosa en el mundo, había contribuido sin saberlo a construir esa convicción. No con palabras, quizás, pero con algo, con alguna manera de ser, de evaluar, de querer que todo saliera bien, que mi hijo había interpretado como un estándar que él nunca iba a poder cumplir. Esas cosas no se ven desde dentro. Solo se ven cuando alguien muerto te deja una carta en una gaveta cerrada con llave. Me senté. Por primera vez desde que habían llegado, me senté en mi silla, la de siempre, la que da frente a la ventana desde la que se ve la calle Pureza. Puse las manos sobre la mesa, planas, a los lados de los documentos. Julián, dije, escúchame. Me miró. No soy un estándar, soy tu madre. Esas no son la misma cosa, y hace demasiado tiempo que los dos actuamos como si lo fueran. Algo en su cara se movió. No era llanto, porque Julián no llora fácilmente, que es otra cosa que tiene de su padre aunque no lo sepa. Era algo más parecido al reconocimiento. El reconocimiento de alguien que lleva mucho tiempo cargando algo y que por fin nota que puede dejar de cargarlo solo. Marina levantó la vista del mantel. Fue la primera vez que la miré de verdad esa tarde. La primera vez que la miré sin el filtro de todos los años anteriores en que la había mirado como la persona que se interponía entre mi hijo y yo. Ahora la miraba como lo que había demostrado ser en las últimas 24 horas, la persona que había tenido el valor de hacer lo que nadie más había hecho, la persona que había cargado con el secreto de su marido y con su propio silencio y con los años de almuerzos familiares donde todos hablaban alto y nadie decía lo importante, y que al final había encontrado una manera, su propia manera, discreta y valiente y llena de miedo, de devolver la verdad a su lugar. Le dije, Marina. Levantó los ojos hacia mí. Gracias. Fue una palabra sola. 2 sílabas. No bastaban para todo lo que contenían, pero eran las correctas y las verdaderas y las únicas que tenían sentido en ese momento. Marina asintió una sola vez, con los labios apretados, y en sus ojos había algo que yo creo que llevaba 12 años esperando que alguien le dijera, aunque no supiera exactamente qué forma tenía ese algo hasta que lo tuvo delante. Álvaro, desde su lado de la mesa, dijo, «Entonces, ¿qué hacemos con el contrato?» Era la pregunta práctica, la pregunta que tenía que hacerse, la que deja de lado por un momento la emoción para ocuparse de lo que también existe y que tampoco puede ignorarse. Julián dijo, «La venta está prevista para mañana a las 10 en la notaría. Pero si tú no estás de acuerdo con que se haga así...» «No estoy de acuerdo con que se haga así», dije yo con calma. «No porque me oponga a vender si hace falta vender, sino porque una propiedad que es mía también no puede venderse sin que yo lo sepa y sin que yo decida». Julián asintió. Fue un asentimiento pequeño pero entero. «Tienes razón», dijo. 3 palabras. Quizás las 3 palabras más difíciles que le había escuchado decir en toda su vida adulta.
Le dije que no iba a llamar a ningún abogado esa noche, que no iba a hacer nada que convirtiera esa tarde en un conflicto legal antes de intentar que fuera una conversación familiar, que lo que quería era ir a Carmona con él, con Marina y con Álvaro, antes de que llegara la fecha de la notaría. No para impedir nada necesariamente, para saber todo, para que él me lo explicara, todo. Las deudas, los 3 años difíciles, las decisiones que había tomado solo porque tenía vergüenza de pedirme ayuda. Y para que yo pudiera decirle, con palabras y en persona, lo que Esteban le había dicho en una carta escrita a mano antes de morirse, que no había un estándar, que nunca lo había habido, que lo que había habido siempre era amor, que es una cosa imperfecta y a veces torpe, pero que no mide ni evalúa. La habitación estuvo en silencio un momento. Luego Álvaro dijo: «Mañana podemos ir todos a Carmona por la mañana, antes de la notaría». Julián miró a Marina. Marina asintió. Julián me miró a mí. «Mañana a las 9», dijo. «A las 9», dije yo. Hubo algo que se movió en el apartamento en ese momento que no era ninguna de las personas que estaban dentro. Era el aire, quizás. O era el tiempo, que también se mueve aunque no se vea. Era la posibilidad de algo diferente, que es una de las pocas cosas que no tiene peso, pero que se siente físicamente cuando entra en un lugar donde llevaba demasiado tiempo sin estar. Puse el hervidor, hice té, saqué el azúcar y las galletas de mantequilla que guardo siempre en la alacena de la derecha, porque Álvaro las ha comido desde pequeño y no veo razón para dejar de tenerlas. Nos sentamos los 4 alrededor de la mesa del comedor con los 6 documentos todavía ahí, no guardados, no ocultados, sino presentes, como parte de la conversación que seguía sin necesitar más escondites. Julián habló. Habló de una manera que yo no le recordaba desde hacía muchos años, sin calcular las palabras antes de soltarlas, sin medir el efecto. Habló del despacho y de los 3 años en que habían perdido proyectos y clientes, y de la deuda que había ido creciendo, y de cómo cada vez que pensaba en llamarme para contármelo algo, lo detenía. Una voz que le decía que yo lo iba a ver diferente, que yo iba a pensar que había fallado, que yo iba a compararlo con su padre que nunca había tenido deudas profesionales, porque su padre era Esteban, y Esteban hacía las cosas de una manera que no fallaba. Le dije que su padre también había fallado, que había tenido años difíciles que yo recordaba bien, que la diferencia era que su padre y yo lo habíamos pasado juntos, que no lo habíamos pasado con elegancia ni sin miedo, pero que nunca había sido un secreto entre los dos. Julián me escuchó, Marina también, con esa quietud que yo había confundido siempre con frialdad, y que ahora reconocía como la quietud de alguien que observa con mucha atención y que guarda lo que observa para cuando sea necesario. Le pregunté a Marina si había sabido siempre lo de las deudas. Me dijo que sí, que Julián se lo había dicho hacía 2 años, cuando ya no había manera de seguir ocultándolo dentro del matrimonio, que desde entonces había tratado de encontrar soluciones con él, que la venta de la casa de Carmona había sido idea de Julián y que ella la había aceptado porque entendía la necesidad, pero que cuando 3 días antes había revisado los documentos de la notaría y había visto mi nombre representado por poder sin que nadie me lo hubiera dicho, algo se había roto. No la había podido dejar estar. No podía quedarse quieta y dejar que eso pasara sin que yo lo supiera. Le pregunté por qué no había venido directamente a decirme. Tardó en responder. Cuando lo hizo, eligió las palabras con cuidado, con ese cuidado de quien sabe que lo que va a decir es verdad, pero que la verdad puede doler de maneras que uno no controla del todo. Me dijo que tenía miedo de que yo pensara que lo hacía por maldad hacia Julián, que llevaba 12 años en esta familia sabiendo que yo pensaba que ella lo alejaba de mí, que había aprendido a vivir con eso porque lo entendía aunque no lo compartiera, pero que si llegaba a decirme algo que pudiera perjudicar a su marido, aunque lo hiciera por razones correctas, yo iba a creer lo que siempre había creído, que ella era el problema. La caja del pastel, entonces, la gaveta de la mesita, la llave atada con hilo blanco, una manera de darme la verdad sin pronunciarla delante de Julián.
una manera de dejarme llegar sola a las conclusiones, para que las conclusiones fueran mías y no suyas. Yo lo había tomado como distancia durante 12 años. Era inteligencia. Era la inteligencia de alguien que lleva 12 años aprendiendo a moverse en un espacio que tiene reglas tácitas que nadie escribió, pero que todos acatan, y que ha encontrado la única grieta por donde la verdad podía pasar sin que el sistema entero se cerrara sobre ella. El té se enfrió sin que nadie lo terminara del todo. Las galletas de mantequilla quedaron a medias. La luz de la tarde fue cambiando color en la calle Pureza, del amarillo vivo del mediodía al naranja espeso del atardecer sevillano, que es uno de los más exagerados del mundo y que nunca deja de parecerme nuevo, aunque lo haya visto 76 años. A las 6 de la tarde, Julián llamó a la notaría y pospuso la firma. Le dijo al notario que había una incidencia con la documentación y que necesitaba al menos una semana más. El notario dijo que no había problema. Esas conversaciones siempre son más fáciles de lo que uno espera cuando al fin se toma la decisión de hacerlas. Colgó el teléfono y se quedó mirándolo un momento en la mano. Luego me miró. No dijo nada. Pero yo llevaba 52 años conociéndole la cara y supe lo que había en ella sin que hiciera falta decirlo. Álvaro se levantó y fue a la cocina a calentar el té. Volvió con la tetera y rellenó las tazas sin preguntar. Sirvió también una taza para Marina, que era la única que no había tocado la suya. Marina cogió la taza con las 2 manos. La sujetó sin beber, solo sintiendo el calor, y miró por la ventana hacia la calle Pureza, donde las últimas luces del día se iban apagando. Le dije en voz baja, solo para ella: 12 años es demasiado tiempo para cargar con algo sola. Me miró. Para las 2, añadí. Asintió. Una sola vez, pero esta vez sin los labios apretados. Fuimos a Carmona a la mañana siguiente. Los 4 juntos, en el coche de Álvaro, porque era el único que tenía coche y porque ninguno de los demás estaba en condiciones de conducir, aunque no lo dijera nadie en voz alta. Julián fue en el asiento del copiloto. Marina y yo atrás. Salimos de Sevilla a las 9:10 porque Álvaro llegó puntual como siempre, y porque Julián bajó del apartamento de la avenida de Menéndez Pelayo con 5 minutos de antelación, que para mí fue una señal de que estaba tomando en serio lo que venía. La mañana era fría y clara. Ese tipo de mañana de octubre que tiene el cielo completamente limpio y el aire con un filo que se nota en las mejillas y en las manos, pero que no desagrada porque con él viene también la luz, que en esos días de otoño sevillano tiene una calidad casi física, como si pudieras cogerla con los dedos. La campiña, al salir de la ciudad, estaba llena de ese color de tierra mojada que tiene la noche anterior cuando ha habido rocío, y los olivos brillaban. Pensé que Esteban habría dicho algo sobre los olivos en ese momento. Pensé que quizás lo decía, a su manera. Nadie habló mucho durante el camino. No era un silencio tenso, sino el silencio de 4 personas que saben a dónde van y para qué van y que han dicho la noche anterior lo suficiente como para que el camino de esta mañana no necesite más palabras encima. Álvaro puso la radio muy bajita. Salió una voz que cantaba algo lento, y yo no identifiqué la canción, pero tenía el tono correcto para ese trayecto. Algo entre la melancolía y la esperanza, que es el tono de las cosas que están a punto de cambiar. Carmona apareció en el horizonte como siempre, con la torre de San Pedro y las murallas y la colina que lleva siglos mirando la llanura. Entramos por la puerta de Sevilla. Las calles del casco antiguo estaban casi vacías, a esa hora un lunes de octubre, con las persianas de los comercios todavía a medio subir y un par de señoras mayores hablando en la esquina de la plaza de San Fernando con las manos metidas en los bolsillos del abrigo. Aparcamos. Fuimos andando hasta la calle Dolores Quintanilla. Esta vez abrí la puerta sin ceremonia, con la misma llave del llavero de plata del aniversario, y entramos todos al recibidor oscuro y al olor de cal y madera y tiempo que es el olor inconfundible de esa casa. Álvaro buscó el interruptor. Los fluorescentes parpadearon. El patio con los geranios rojos y la parra sin hojas y el pozo vacío
recibió la luz de la mañana por encima de los tejados. Julián se detuvo en el pasillo. Lo vi mirarlo todo con una expresión que era difícil de leer porque tenía muchas cosas mezcladas dentro. Reconocimiento, claro, porque había pasado veranos en esa casa y conocía cada rincón. Pero también algo más nuevo y más complicado, algo que yo creo que tiene que ver con volver a los lugares donde fuiste pequeño después de muchos años siendo adulto, y descubrir que el lugar sigue siendo igual, pero tú ya no caben en él de la misma manera, que las proporciones han cambiado, que los techos que de niño te parecían enormes son en realidad techos normales, y que el pasillo que te parecía interminable tiene solo 12 metros de largo. Marina caminó detrás de mí al dormitorio de matrimonio. Álvaro y Julián vinieron también. Estuvimos los 4 en esa habitación que olía a sábanas de hilo y a lavanda, y a los años que habían pasado sobre la colcha de ganchillo. Julián vio la carpeta de cartón marrón que yo había dejado sobre la cama el día anterior después de sacar los documentos y revisarlos. La miré también. Seguía ahí, con la cinta de hilo aflojada. Le dije a Julián que había una segunda carta de su padre, que era para él, que su padre la había escrito para que la leyera cuando la casa necesitara ser una conversación y no solo un inmueble. Julián cogió la carpeta. La abrió despacio. Sacó los documentos uno a uno hasta llegar al que estaba al fondo, el que yo no había leído la tarde anterior en Carmona, porque en ese momento había entendido que no era mío, que era de Julián, aunque llevara la firma de Esteban. Era una carta diferente a la que había encontrado en el sobre de Marina. Más larga, con la letra más apretada, como cuando se tiene mucho que decir y poco espacio donde decirlo. Le dije que podía leerla solo si quería, que podíamos esperar en el patio. Dijo que no, que se quedara yo, que se quedaran todos. Se sentó en el borde de la cama, sobre la colcha de ganchillo, en el mismo sitio donde me había sentado yo el día anterior. Leyó la carta. Tardó bastante. Hubo un momento, hacia la mitad, donde se detuvo y se pasó la mano por la cara en ese gesto que hacen los hombres que no saben llorar o que han decidido en algún momento de su vida que no van a hacerlo, ese gesto que es llorar de todas formas, pero sin el agua. Marina, que estaba de pie junto al armario de pino, se acercó y se sentó a su lado. No dijo nada, solo se sentó. Le puso la mano en el antebrazo. Julián siguió leyendo. Álvaro y yo esperamos junto a la ventana. Afuera, en la calle Dolores Quintanilla, un gato naranja cruzó de un lado al otro con esa indiferencia absoluta que tienen los gatos, como si el mundo entero fuera un pasillo de su casa. Cuando Julián terminó de leer, dobló la carta con cuidado. La guardó en la carpeta. Mantuvo la carpeta entre las manos un momento, cerrada, como si necesitara sujetar algo concreto. Luego me miró. «Papá dice que no le cuentes a nadie sus secretos», dijo. Había un temblor muy leve en la voz, que no era debilidad sino todo lo contrario. Pero dice también que este secreto era demasiado grande para cargarlo él solo. Le dije que Esteban siempre supo cuándo algo era demasiado grande para cargarlo solo, que era una de las cosas que le había querido más en él, esa capacidad de reconocer los límites del peso que uno puede llevar sin romperse. Julián asintió. «Yo no lo tengo», dijo. «Lo estás aprendiendo», dije yo. A los 52 años todavía se aprenden cosas. Yo las sigo aprendiendo a los 76. Algo se asentó en su cara en ese momento. No la resolución de un problema, que los problemas no se resuelven en un solo momento, aunque así lo parezca en los cuentos, sino el primer movimiento de algo que podría, con tiempo y con voluntad, convertirse en una manera diferente de estar en la familia. Le pregunté si quería contarme lo de las deudas. Todo, con números y con plazos, y con lo que había intentado y lo que no había funcionado. Le dije que era su madre, y que tenía 76 años, y que había visto suficientes crisis económicas en esta familia y en esta ciudad, como para no asustarme de los números, aunque fueran complicados. Dijo que sí. Nos sentamos todos en el salón de la casa de Carmona, en los sillones tapizados de brocado verde que habían sido de los abuelos Requena y que nadie había reemplazado,
porque eran incómodos, pero eran parte de la casa igual que el pozo del patio y los geranios de Fernanda. Julián habló durante casi 2 horas. Habló de contratos que no se habían renovado y de socios que se habían ido, y de un proyecto en el que habían invertido recursos propios y que había caído a medias por problemas con el promotor. Habló de decisiones que en su momento le habían parecido razonables y que a la distancia veía de otra manera. Habló sin elegancia ni con excusas. Habló como hablan las personas cuando por fin deciden que la verdad es menos costosa que el secreto, aunque cueste de todas formas. Yo escuché. Álvaro escuchó. Marina escuchó con la paciencia de quien ya lo sabía, pero que encontraba en escucharlo de nuevo, delante de todos, algo diferente a haberlo sabido sola. Cuando Julián terminó, le hice algunas preguntas concretas. No porque supiera de arquitectura ni de gestión de despachos, sino porque hay cosas que se aprenden en 76 años de administrar una casa y una familia, y que no son tan diferentes de administrar cualquier otra cosa. Le pregunté por el plazo real de la deuda, por si había hablado con el banco, por si había explorado otras opciones de liquidez antes de llegar a la venta de la casa. A algunas preguntas respondió que sí, a otras que no lo había pensado todavía. Álvaro, desde su sillón, fue tomando notas en el teléfono sin que nadie se lo pidiera. Al mediodía, Fernanda, que vivía 2 calles más arriba y que tenía llave de la casa desde siempre, apareció en el portal con una bolsa de la compra. Dijo que había visto el coche aparcado en la calle y había pensado que a lo mejor queríamos comer algo caliente. Nadie le había llamado. Nadie le había dicho que íbamos. Simplemente Fernanda llevaba 30 años formando parte de esa casa, y Fernanda sabía que cuando la familia Requena aparecía en Carmona sin aviso previo, era porque pasaba algo, y que cuando pasaba algo, convenía tener algo caliente esperando. Dejamos los papeles sobre la mesa del salón y fuimos a la cocina. Fernanda hizo un guiso de lentejas con chorizo y morcilla, de los que se hacen en 1 hora si el fuego es generoso y se saben hacer, que Fernanda lo sabía. Pusimos la mesa del comedor con el mantel de cuadros que había sido siempre el mantel de los días normales en esa casa, no el de las celebraciones, y comimos los 4 más Fernanda, que se quedó con nosotros porque así lo había hecho siempre, y no había ninguna razón para que ese día fuera diferente. La comida tuvo momentos de silencio y momentos de conversación, y los momentos de conversación no fueron siempre sobre las cosas importantes, sino también sobre Fernanda y sus nietos, y sobre los geranios del patio, y sobre si el pozo se podría rehabilitar algún día, aunque fuera para tener agua para regar. Esas conversaciones que no son sobre nada urgente, y que sin embargo son también necesarias, que son el tejido que mantiene a las personas juntas cuando las conversaciones importantes han terminado, y la vida tiene que seguir siendo vida, y no solo crisis resuelta. Después de comer, Álvaro y Julián lavaron los platos, que es algo que Álvaro hace siempre, en casa de la abuela, porque se lo enseñé desde pequeño, y porque creo que los hombres que saben fregar los platos tienen una relación más honesta con el mundo. Fernanda se fue con su bolsa vacía prometiendo volver el martes. Marina y yo nos quedamos sentadas en el patio, con las tazas de café y el sol de la 1 de la tarde que ya calentaba de verdad, y estuvimos calladas un rato mirando los geranios rojos contra la pared blanca. Le dije, no sé si te pedí que te sintieras parte de esta familia o si solo te pedí que actuaras como si lo fueras. Tardó un momento en responder. Las 2 cosas, dijo, pero más la segunda. Tuve que aceptar eso. No es fácil aceptar ciertas cosas sobre una misma a los 76 años, cuando uno lleva décadas construyendo una imagen de quién es y cómo se ha comportado. Pero la aceptación no tiene una edad correcta para llegar. Llega cuando llega, y lo que importa es qué hace uno con ella cuando llega. Le dije que lo sentía. Dijo que no hacía falta. Le dije que sí hacía falta, que las cosas que hacen falta hay que decirlas aunque no hagan falta para el otro, sino para uno mismo. Me miró, y por primera vez en 12 años de ser nuera y suegra, sin la cortesía de por medio ni la distancia que las 2 habíamos mantenido con el pretexto de la educación, nos miramos de verdad. Como se miran 2 personas que han estado en el mismo lugar mucho tiempo y que por fin han decidido verse.
No fue un momento de película. No hubo abrazo ni lágrimas, ni ninguna de esas resoluciones repentinas que en la vida real no ocurren porque la vida real no tiene música de fondo que avise de cuándo hay que emocionarse. Fue solo una mirada, pero era honesta. Y eso es más difícil de conseguir y más valioso cuando se consigue que cualquier cosa que tenga música de fondo. Esa tarde, antes de volver a Sevilla, tomamos una decisión sobre la casa de Carmona. No se vendería. Al menos no todavía. Al menos no mientras hubiera una conversación pendiente dentro de ella que no hubiera terminado del todo. Acordamos que Julián y yo iríamos juntos al banco la semana siguiente, con la documentación completa, a explorar las opciones de reestructuración de la deuda. Acordamos que yo podría contribuir con una parte de mis ahorros, no como deuda ni como ayuda condicionada, sino como lo que era, una madre que tiene algo y que su hijo lo necesita, y que el dinero en el banco no vale más que la persona que tienes delante. Acordamos también, aunque esto no se dijo con palabras, sino con la manera en que Julián me abrazó antes de subir al coche, que las llamadas de los jueves podían volver a existir si los dos queríamos que existieran. Quería. Creo que él también. Volvimos a Sevilla con el sol bajando sobre la campiña y el cielo tomando ese color naranja oscuro que tienen los atardeceres de octubre en esta tierra cuando son perfectos, que no son siempre, pero cuando son, lo son de verdad. Álvaro puso la radio otra vez. Esta vez salió una canción que yo sí reconocí, algo de cuando Julián era joven, algo que en su momento no me había gustado demasiado, pero que esa tarde me sonó bien. Le dije a Álvaro que subiera el volumen. Lo subió. Julián volvió la cabeza un momento desde el asiento delantero y me miró con una expresión que era casi una pregunta y casi una sonrisa al mismo tiempo. «¿Desde cuándo te gusta esto a ti?», dijo. «Desde hoy», dije yo. Y él sí sonrió entonces. Una sonrisa pequeña, sin exagerar, de las que son reales precisamente porque no exageran nada. Llegué a mi apartamento de la calle Pureza cuando ya era de noche. Subí sola, que Álvaro me había ofrecido subir y yo le había dicho que no hacía falta, que tenía 76 años y no 86, y que las escaleras de mi casa las conocía con los ojos cerrados. Entré, encendí la luz del recibidor, colgué el abrigo, fui al comedor. Los 6 documentos seguían sobre el mantel blanco. Los recogí con cuidado, uno a uno, y los guardé en la carpeta de cartón marrón que había traído de Carmona. Até la cinta de hilo. Guardé la carpeta en el cajón del aparador donde guardo las cosas que importan. El certificado de matrimonio, las fotos más antiguas, las cartas que Esteban me escribió en los primeros años cuando había que escribir cartas, porque no había otra manera de decir las cosas desde lejos. Cogí la caja de la confitería La Campana, que seguía en el aparador del recibidor, donde la había dejado la noche del cumpleaños de Álvaro. La caja blanca con letras azules oscuras. La abrí. Ya no había nada dentro, no el plato de papel, ni la cinta, ni el sobre de papel beige, ni la llave de latón. Todo había encontrado su sitio en las últimas 48 horas. La caja estaba vacía de verdad ahora, solo cartón doblado y el olor muy leve que quedaba del merengue y la naranja amarga. La sostuve entre las manos un momento. Pensé en lo que había llevado dentro sin que nadie lo supiera. Pensé en Marina poniéndolo todo ahí con cuidado, con las manos quizás temblando un poco, calculando si yo lo encontraría antes de llegar a casa, o si lo dejaría para el día siguiente, o si me daría miedo abrirlo y lo dejaría estar un tiempo más. Pensé en la confianza que había hecho falta para eso. No la confianza de que yo fuera a reaccionar bien, porque Marina no podía saber cómo iba a reaccionar yo, sino la confianza de que la verdad, puesta en el lugar correcto, encontraría su camino, aunque el camino fuera complicado. La dejé sobre la mesa del comedor y me senté en mi sillón. Encendí la lámpara de pantalla verde. Me quedé quieta un rato, sin hacer nada, solo dejando que el día terminara de asentarse dentro de mí. A mis 76 años he aprendido que hay cosas que no se aprenden de una vez, que se aprenden por capas, a lo largo de los años,
y que a veces hace falta que una llave pequeña de latón oscurecido abra un cajón que lleva demasiado tiempo cerrado para que la última capa, la más difícil, la que tenía que ver con los propios errores y no con los de los demás, por fin quede a la vista. He aprendido que querer a alguien y comprender a alguien no siempre van juntos. Que uno puede querer profundamente a una persona y al mismo tiempo no ver lo que esa persona necesita porque uno está mirando lo que uno mismo necesita. Que el amor de madre, que yo había creído siempre que era lo más claro y lo más limpio que tenía dentro de mí, también puede tener puntos ciegos. Y que reconocer los puntos ciegos no es traicionarse a uno mismo. Es lo contrario. Es ser suficientemente honesta consigo misma para dejar de confundir el amor con la certeza. He aprendido que las personas que uno descarta, que uno pone en una categoría sin revisar esa categoría porque es cómodo tenerla ahí, a veces son exactamente las personas que hacen lo más valioso cuando más falta hace. Marina no era la mujer fría que alejaba a mi hijo. Marina era una mujer que había estado sosteniendo una verdad sola durante demasiado tiempo y que cuando ya no pudo seguir sosteniéndola sola, encontró la manera menos destructiva y más valiente de pasársela a quien correspondía. Eso no es frialdad. Eso es fortaleza de una clase que no siempre se reconoce como tal porque no hace ruido. He aprendido que los hombres que no hablan de sus fracasos a veces no hablan porque nadie les ha demostrado suficientemente que el fracaso no cambia lo que son para quien los quiere, y que esa demostración no se hace con palabras sueltas, sino con la acumulación de años de comportamiento. Que quizás yo, sin saberlo, sin quererlo, había contribuido a construir en mi hijo la convicción de que conmigo había un estándar que cumplir en lugar de una madre delante de quien no hace falta cumplir nada. Eso duele reconocerlo, pero el dolor de reconocerlo es limpio. Es el dolor que viene de la verdad y no del error, y esa diferencia se nota. He aprendido también que Esteban me seguía enseñando cosas 4 años después de haberse ido. Que los que amamos bien no desaparecen del todo nunca porque dejan en el mundo algo de su manera de ver que sigue funcionando sin ellos. Que una carta en el cajón correcto, escrita con la letra inclinada hacia la derecha, puede llegar a destino aunque tarde 4 años en encontrar al lector correcto en el momento correcto. Que la sabiduría no caduca, que el amor tampoco. Y he aprendido, quizás lo más difícil de todo, que el silencio que no se rompe a tiempo se convierte en un muro que parece hecho de rencor, pero que en realidad está hecho de miedo. Que Julián no se había alejado por falta de amor, sino por exceso de miedo. Miedo a no ser suficiente. Miedo a decepcionar. Miedo a que el amor condicionado que creía que yo le tenía, aunque no fuera verdad, resultara ser verdad si se atrevía a mostrarse tal como era. Y que ese miedo no se cura en una tarde, ni en una conversación, ni en una comida de lentejas en Carmona, pero que puede empezar a curarse, que basta con que empiece. La llave de latón la guardé en el cajón del aparador junto a la carpeta de cartón marrón. La caja de la campana la guardé también. No sé muy bien por qué. Quizás porque las cosas que sirven de vehículo para algo importante merecen un lugar, aunque su función haya terminado. Quizás porque soy una mujer de 76 años que guarda cosas y que no se disculpa por eso. Si me preguntas qué pasó después, te diré que los jueves Julián llama. No todos, porque los hábitos rotos tardan en rehacerse, pero la mayoría. Y cuando llama no hablamos solo de lo que va bien, sino también de lo que va regular, que eso también es una novedad que yo valoro más de lo que él sabe. La cita con el banco se hizo, y la deuda tiene ahora un plan de pago distinto, más largo y más manejable, aunque eso también lleve tiempo y esfuerzo. La casa de Carmona sigue en pie con sus geranios rojos y su pozo vacío y su colcha de ganchillo sobre la cama de matrimonio de los abuelos Requena. Y Marina. Marina viene a veces sola a tomar café a la calle Pureza, no siempre con Julián. A veces sola, los martes por la tarde, y tomamos el café en el salón bajo la lámpara de pantalla verde, y hablamos de cosas que no son urgentes ni dramáticas, de sus amigas y de las mías, del barrio, de lo que está leyendo, de si la humedad de las ventanas del piso de la avenida de Menéndez Pelayo ya la han arreglado o no.
Conversaciones normales que antes no teníamos porque no habíamos encontrado todavía el espacio para tenerlas. 12 años tardamos. No es poco tiempo. Pero tampoco es demasiado tarde si a partir de aquí queda suficiente. Álvaro cumplió 29 años y los cumplirá 30 el año que viene. Sigue abrazando con todo el cuerpo. Sigue llegando con la bolsa de la panadería aunque nadie se lo pida. Sigue teniendo esa quietud de su abuelo que a mí me resulta el mayor regalo que puede haberse heredado de alguien. Esteban. Esteban sigue pasando cuando el río pasa, y cuando los olivos brillan en la campiña de octubre, y cuando la lámpara de pantalla verde se enciende en el salón de la calle Pureza a las 8 de la noche, y el Guadalquivir tiene ese color entre verde y ocre que tiene en otoño. Sigue pasando también en cada cosa que su hijo dice ahora que antes no decía. En cada vez que Julián abre la boca para contar algo difícil en lugar de callarlo. Esteban siempre supo que las cosas que no se dicen no desaparecen. Solo aprenden a esperar. Esta historia es sobre el peso de las cosas que no se dicen. Es sobre el daño que hace el silencio cuando se confunde con la fortaleza. Es sobre las personas a quienes juzgamos sin revisar el juicio, porque revisar el juicio implica revisar también lo que nosotros hemos hecho o no hecho. Es sobre cómo el amor, aunque sea real y aunque sea profundo, necesita que uno se pregunte de vez en cuando si lo está expresando de la manera que la otra persona puede recibirlo o solo de la manera que a uno le resulta natural. Esas dos maneras no siempre son la misma. Es también, y quizás sobre todo, sobre los gestos pequeños y valientes que hacen las personas que nadie espera que los hagan. Una caja de pastel, un sobre de papel beige, una llave de latón atada con hilo blanco. No hace falta un gesto enorme para cambiar el curso de algo. A veces hace falta solo el gesto correcto, en el momento correcto entregado a la persona correcta. Y a veces, esa persona es la que menos uno habría imaginado que tuviera el valor de entregarlo. Si hay alguien que te está leyendo ahora mismo que lleva tiempo con un silencio dentro que pesa más de lo que debería, que tiene una conversación pendiente que se ha ido aplazando por miedo o por orgullo o por la convicción de que ya es demasiado tarde, quiero que sepas que la casa de Carmona seguía en pie, que los geranios seguían rojos, que la gaveta esperaba, que 4 personas se sentaron en sillones de brocado verde a comer lentejas y a decir la verdad por primera vez en demasiado tiempo, y que ninguno de los 4 se rompió en el intento, aunque algunos creyeran que iban a romperse. Las cosas que no se dicen no desaparecen. Solo aprenden a esperar, pero la espera tiene un coste. Y ese coste lo pagan las personas que queremos, a veces sin saber que están pagándolo. Díselo hoy, lo que lleves guardado, la carta que no has escrito, la llamada que has aplazado, la conversación que necesitas tener con alguien que quieres y al que hace tiempo que no ves de verdad, aunque os veáis todas las semanas. Díselo hoy, con las palabras que tengas, aunque no sean perfectas, aunque el momento no sea el correcto, aunque no sepas cómo va a terminar. Porque el silencio que se rompe a tiempo cuesta menos que el silencio que se deja crecer hasta que necesita una llave de latón oscurecido para que alguien pueda por fin abrirlo. Yo soy Amalia Requena Valcárcel, 76 años, viuda de Esteban, madre de Julián, abuela de Álvaro, vecina de la calle Pureza desde hace más de medio siglo. Y esta historia que acabo de contarte es la más difícil que he tenido que contar, porque en ella no soy solo la protagonista, sino también parte del problema, que es la peor parte de cualquier historia y también la más honesta. Si llegaste hasta aquí, si te quedaste conmigo desde la primera palabra hasta la última, quiero que sepas que eso no es poca cosa. No todo el mundo tiene la paciencia de quedarse con las historias difíciles hasta el final. Tú lo hiciste. Y eso dice algo de ti que me alegra. Escríbeme en los comentarios desde dónde estás viendo esto. ¿Qué ciudad? ¿Qué país? ¿Qué hora es donde estás ahora mismo, en este momento en que has llegado al final de esta historia? Quiero saber que no estoy sola en la oscuridad con estos recuerdos, como le dije una vez a alguien en una situación parecida.
Y si algo de lo que has escuchado te ha tocado en algún lugar que reconoces, cuéntamelo. Cuéntame si tienes una conversación pendiente. Cuéntame si conoces a alguien que lleva demasiado tiempo cargando algo solo. Cuéntame lo que quieras contarme porque yo leo los comentarios y porque cada palabra que dejas ahí es para mí como los geranios de Fernanda en el patio de Carmona. Una señal de que alguien está cuidando algo, aunque nadie se lo haya pedido. Si esta historia te llegó al corazón, si en algún momento mientras escuchabas pensaste en tu propia familia, o en tu propia madre, o en tu propio hijo, o en alguien a quien llevas tiempo sin mirar de verdad, deja tu like. Es una manera pequeña de decirme que seguiste aquí, que estuviste presente, que la historia importó. Para mí importa saberlo. Y si no estás suscrito todavía, suscríbete. Aquí hay una historia nueva cada día. Historias como esta, que no son fáciles, pero que son verdaderas en lo que importa. Historias de personas que cometieron errores y los reconocieron, que amaron mal y aprendieron a amar mejor, que llegaron demasiado tarde a algunas cosas y a tiempo a otras. Historias que tal vez se parezcan a algo que llevas dentro y que todavía no has encontrado las palabras para contar. Comparte este video con alguien que lo necesite, con alguien que tenga una conversación pendiente, con alguien que lleve mucho tiempo sin llamar a quien debería llamar, con alguien que confunda el silencio con la dignidad y que todavía no sabe que el silencio, cuando dura demasiado, se convierte en una deuda que al final alguien tiene que pagar. Quizás esta historia llegue a sus oídos en el momento correcto. Quizás sea la llave que les abra el cajón que llevan tiempo sin poder abrir solos. Desde el salón de la calle Pureza, con la lámpara verde encendida y el Guadalquivir pasando afuera, muchas gracias, de todo el corazón de esta viejita al tuyo. La palabra para los que llegaron hasta el final es esta: gaveta. Solo quien de verdad escuchó hasta aquí entiende por qué esa palabra importa. Cuídense mucho.